Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito del Bueno, donde no se nos escapa ni una. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les tiene a todos con el corazón en un puño, porque cada vez que escuchan estos nombres, la chispa salta, la emoción se desborda y la intriga, ¡ay, la intriga! Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, esa pareja que nos hizo soñar, que nos tuvo pegados a la pantalla y que a pesar del tiempo, sigue generando olas de comentarios y especulaciones. Vamos a sumergirnos en esas palabras de despedida, en esos gestos que quizás pasaron desapercibidos, en esas indirectas que Can Yaman soltó y que podrían revelarnos mucho más de lo que imaginamos sobre su relación con Demet. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo, sin dejar nada al azar. Antes de que empecemos con todo el salseo, les recuerdo que si les gusta el contenido que preparamos para ustedes con tanto cariño, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y por supuesto, dejen su like si les gusta el vídeo. Que eso nos ayuda un montón. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La historia de Can y Demet es como una montaña rusa, ¿verdad? Empezamos con la euforia de Erkenzicus, esa serie que los catapultó a la fama internacional y que nos hizo creer en el amor verdadero. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Todos queríamos que ese romance ficticio se convirtiera en realidad, y por un tiempo pareció que así sería. Los rumores, las fotos, los gestos, todo apuntaba a que Can y Demet eran mucho más que compañeros de trabajo. Era esa magia que solo las grandes parejas del cine y la televisión logran proyectar. Era como si hubiésemos encontrado a una nueva pareja de oro como en su momento fueron Brad Pitt y Angelina Jolie, o Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. La diferencia, quizás, es que la historia de Can y Demet se desarrolló en un contexto mucho más inmediato, a través de las redes sociales y la prensa del corazón, lo que la hizo aún más cercana y palpable para sus fans. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. De repente las cosas empezaron a cambiar. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, las sonrisas más forzadas y los rumores de crisis comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Lo que parecía un cuento de hadas, se transformó en una novela llena de incertidumbre y especulaciones. ¿Qué estaba pasando tras bambalinas? ¿Qué secretos se escondían detrás de esas miradas que ya no brillaban como antes? La prensa rosa empezó a indagar, a buscar fuentes cercanas a la pareja, a analizar cada gesto, cada palabra, cada movimiento en busca de la verdad. Y los fans, por supuesto, seguían cada noticia con el corazón en un puño, esperando que todo fuera un malentendido, que la tormenta pasara y que Can y Demet volvieran a ser la pareja que todos amaban. Y entonces llegó la confirmación, Can y Demet ya no estaban juntos. El shock fue grande, la decepción palpable. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa magia que tanto nos había cautivado? Las respuestas, como siempre, fueron confusas y contradictorias. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones externas, en fin, un sinnúmero de teorías que intentaban explicar lo inexplicable. Algunos decían que la fama repentina había afectado a la pareja, que la presión de los medios y de los fans había sido demasiado grande. Otros apuntaban a celos profesionales, a que uno de los dos no soportaba el éxito del otro. Y también estaban los que creían que simplemente se habían desenamorado, que el amor, como todo, tiene un principio y un fin. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura de Can y Demet dejó un vacío en el corazón de muchos fans que habían creído en su historia de amor. Pero hoy, no nos vamos a centrar en las causas de la ruptura, sino en lo que Can Yaman dijo en su adiós. Porque aunque no lo crean, esas palabras, esos gestos, esos silencios, pueden revelar mucho más de lo que se dijo explícitamente. Vamos a analizar cada una de sus declaraciones, a buscar entre líneas, a interpretar sus miradas y sus silencios para tratar de entender qué sentía realmente Can por Demet en el momento de la ruptura. Porque a veces lo que no se dice es tan importante como lo que se dice, y es en esos espacios vacíos donde se esconden las verdades más profundas. Recordemos que Can Yaman, a diferencia de Demet, siempre ha sido un poco más reservado con su vida personal. Él no es de esos que publican cada detalle en las redes sociales o que dan entrevistas hablando abiertamente de sus sentimientos. Es más bien de los que prefieren mantener un perfil bajo y dejar que su trabajo hable por él. Esta actitud, por supuesto, generó aún más especulaciones sobre su relación con Demet. Al ser menos expresivo, menos abierto a compartir su vida personal,
Khan se convirtió en un enigma para muchos fans que querían saberlo todo sobre él. Y esta reserva, esta discreción, también se reflejó en sus declaraciones sobre la ruptura con Demet. Por eso, cuando Khan se pronunció sobre su ruptura con Demet, sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, medidas al milímetro para no revelar demasiado, pero tampoco para dejar espacio a malentendidos. Y es ahí, precisamente, donde reside la clave para entender lo que realmente quería decir. Cada palabra, cada frase, cada pausa fue pensada y repensada para transmitir un mensaje claro y conciso, sin revelar más de lo necesario. Khan es un hombre inteligente y sabe cómo manejarse en el ojo público, por lo que sus declaraciones sobre la ruptura con Demet no fueron una excepción. En varias entrevistas posteriores a la ruptura, Khan siempre se refirió a Demet con respeto y cariño. Nunca la culpó de nada, nunca la criticó, nunca dijo una palabra negativa sobre ella. Al contrario, siempre destacó su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Esta actitud, sin duda, es digna de admiración. A pesar del dolor y la decepción que pudo haber sentido, Khan siempre mantuvo la compostura y se refirió a Demet con el respeto que se merece. Esto demuestra su madurez emocional y su capacidad para separar lo personal de lo profesional. Por ejemplo, en una entrevista con un medio italiano, Khan dijo algo que llamó mucho la atención: Demet es una mujer maravillosa, una actriz increíble y una persona a la que siempre voy a admirar. Nuestra historia fue muy bonita, pero a veces las cosas no funcionan como uno quiere. Le deseo lo mejor en todo lo que haga. Estas palabras, aunque aparentemente sencillas, encierran un profundo significado. Estas palabras, a primera vista, parecen un simple mensaje de cortesía, una forma elegante de terminar una relación sin crear dramas. Pero si analizamos más a fondo podemos encontrar un mensaje oculto, una señal de que quizás Khan todavía guardaba sentimientos por Demet. Es como si Khan estuviera tratando de decir algo más, algo que no puede o no quiere expresar abiertamente. Es como si estuviera dejando una puerta abierta, una pequeña esperanza para una posible reconciliación en el futuro. Cuando Khan dice nuestra historia fue muy bonita, está reconociendo que lo que vivieron juntos fue especial, que no fue simplemente un romance pasajero o una estrategia de marketing. Está admitiendo que hubo algo real, algo significativo entre ellos. Es como si estuviera reviviendo los momentos felices que compartieron, recordando los besos, las risas, los abrazos, los viajes, las confidencias. En definitiva, todo lo que hizo que su relación fuera única e inolvidable. Y cuando dice le deseo lo mejor en todo lo que haga, no solo está siendo cortés, sino que también está expresando un deseo genuino de que Demet sea feliz, incluso si no es a su lado. Esto demuestra que a pesar de la ruptura, Khan seguía preocupándose por ella, que su bienestar le importaba. Es como si estuviera sacrificando su propia felicidad por el bien de Demet, demostrando un amor desinteresado y sincero. Pero quizás, la frase más reveladora de todas es: a veces las cosas no funcionan como uno quiere. Esta frase es un reconocimiento de que no siempre podemos controlar nuestro destino, que a veces las circunstancias nos obligan a tomar decisiones que no queremos tomar. Es como si Khan estuviera aceptando que la vida tiene sus propios planes y que no siempre podemos seguir el camino que habíamos trazado. ¿Qué quiso decir Khan con esto? ¿Acaso se arrepiente de la ruptura? ¿Acaso cree que podrían haber hecho las cosas de manera diferente? Esas son preguntas que quizás nunca tengan respuesta, pero que nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Es como si Khan estuviera dejando abierta la posibilidad de un what if, de una realidad alternativa en la que las cosas hubieran sido diferentes. Pero no solo las palabras de Khan nos dan pistas sobre sus sentimientos hacia Demet. Sus gestos, su lenguaje corporal, también hablan por él. En varias ocasiones, se le ha visto reaccionar de manera emotiva cuando le preguntan por Demet, ya sea sonriendo tímidamente, bajando la mirada o incluso evitando responder directamente. Estos gestos, por sutiles que sean, son reveladores. Estos gestos, aunque sutiles, revelan que Demet sigue siendo una persona importante en su vida, que su recuerdo aún le afecta. No podemos saber con certeza qué siente realmente Khan por Demet, pero lo que sí podemos afirmar es que su relación fue mucho más que un simple romance pasajero y que dejó una huella profunda en ambos. Es como si Demet fuera una cicatriz en el corazón de Khan, una herida que nunca terminará de cerrar por completo. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se produjeron estas declaraciones. Khan Yaman estaba en pleno ascenso en su carrera internacional, mudándose a Italia,
aprendiendo un nuevo idioma y preparándose para nuevos proyectos. Es comprensible que en ese momento su prioridad fuera su trabajo y que quizás no tuviera tiempo ni energía para mantener una relación a distancia. La fama internacional, con sus exigencias y compromisos, puede ser un factor determinante en la ruptura de una relación. Demet, por su parte, también estaba enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Es posible que ambos sintieran que no era el momento adecuado para comprometerse con una relación seria y que prefirieran seguir caminos separados. Es como si ambos estuvieran en momentos diferentes de sus vidas y que sus prioridades no coincidieran. Sin embargo, el hecho de que hayan tomado esa decisión no significa que hayan dejado de quererse o de admirarse mutuamente. A veces el amor no es suficiente para superar las dificultades y las circunstancias adversas. A veces es mejor dejar ir a la persona que amamos para que ambos puedan ser felices por separado. Es una decisión dolorosa, pero a veces necesaria para el bienestar de ambas partes. Y quizás eso fue lo que pasó entre Can y Demet. Quizás se dieron cuenta de que, aunque se querían mucho, no podían seguir juntos y que era mejor para ambos tomar caminos diferentes. Es como si hubieran llegado a un punto en el que el amor ya no era suficiente para mantener la relación a flote. Ahora bien, no podemos dejar de lado el hecho de que Demet rehizo su vida amorosa y se casó. Este hecho, sin duda, debió generar un impacto en Can. Es humano sentir algo, aunque sea un poco de nostalgia o quizás incluso un poco de celos, al ver que la persona que una vez amaste ha encontrado la felicidad con otra persona. Es una situación difícil de afrontar, pero que forma parte del proceso de superación de una ruptura. Pero Can, como siempre, mantuvo la compostura y felicitó públicamente a Demet por su matrimonio. Este gesto demuestra su madurez y su capacidad para superar el pasado. Demuestra que es capaz de alegrarse por la felicidad de Demet, incluso si no es a su lado. Es una muestra de respeto y cariño hacia la persona que una vez fue su pareja. En definitiva, lo que Can Yaman dijo en su adiós a Demet Özdemir es mucho más que un simple mensaje de cortesía. Es un reconocimiento de que lo que vivieron juntos fue especial, un deseo genuino de que Demet sea feliz y una aceptación de que a veces las cosas no funcionan como uno quiere. Es una prueba de que el amor puede transformarse, pero nunca desaparecer por completo. Es una historia de amor que, aunque no tuvo un final feliz, dejó una huella imborrable en el corazón de ambos y de sus fans. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Can todavía siente algo por Demet? ¿Creen que podrían volver a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Creen que el destino podría volver a unirlos en el futuro? ¿O creen que sus caminos están definitivamente separados? Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Recuerden que en este canal siempre intentamos traerles la información más fresca y entretenida sobre sus artistas favoritos. En resumen, analizamos las palabras de Can Yaman en su adiós a Demet Özdemir, descubriendo que a pesar de la ruptura, aún existe un cariño y respeto mutuo. Vimos cómo sus gestos y declaraciones revelan una profunda conexión que trascendió la relación amorosa. Exploramos los posibles motivos de la ruptura y cómo ambos han seguido adelante con sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué otros temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos. Me encanta leer sus sugerencias y opiniones. ¿Qué otras parejas de famosos les gustaría que analizáramos? ¿Qué otros temas relacionados con el mundo del espectáculo les interesan? Y antes de despedirme, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.